Bienvenidos aquí un nuevo jueves, una nueva mañana, un nuevo día. Aquí es su programa favorito, Pulso Watch. El día de hoy me acompaña Carla Sierra. y aquí estoy yo, su servidor, Sebastián Olea. Y pues bueno, ¿qué es lo que les traemos el día de hoy? Hoy les vamos a hablar de lo que vendría siendo la animación, pero mexicana. Mexicana. Sí, sí. Fíjate que es un tema muy importante. Es muy importante y relativamente tiene poco, no tendrá a lo mejor. O sea, obviamente hay mucha historia detrás de esto, que es lo que le vamos a platicar ahorita. Pero la animación mexicana dio un gran salto como a partir de los 2000, ¿no? A partir de los 2000 es cuando vemos como todo este salto donde se empieza a implementar un poquito más y donde hace el boom, o sea, donde ya empieza bien todo esto. Y pues bueno, yo les voy a empezar contando un poquito con el origen. Siento que es muy importante y muchas veces no nos detenemos a pensar de que, ok, o sea, qué cool, pero ¿cómo surgió? Y está interesante saberlo. Sí, claro. Sí, bueno, pues el origen de la animación en México es una historia, como les menciono, muy poco conocida, pero pues tiene muchísima creatividad e ingenio. O sea, de verdad hay demasiada pasión detrás. Hay muchas historias, pues son historias contadas con movimiento y tenemos el inicio, ¿no? Uh-huh. Los primeros experimentos fueron en los años 20 y 30. O sea, fue donde se empieza a experimentar. Alrededor de 100 años de historia ya menos en la animación aquí en México. O sea, sí es tiempito, pero es como, no explotó, no hizo el boom. O sea, fue como los pasitos. Fueron los pasitos de bebé. Justo de que empezar a caminar, ¿no? Ajá. Bueno, los primeros experimentos, como dije, fueron en los años 20 y 30. Y la animación llega a México después de llegar a Estados Unidos y a Europa. O sea, primero se llegó en Estados Unidos y en Europa y después ya comenzó aquí. ¿Cómo comienza? Con pequeños cortometrajes. O sea, estos cortometrajes siempre eran a blanco y negro y mudos. O sea, no había como este diálogo, ¿no? Entre los personajes. Sí, pues me imagino tipo los del ratoncito, ¿no? Ándale, sí, justo. Esos, los clásicos así, pues sí, full blanco y negro y que no tenían audio casi, o si tenían audio era muy limitado. Claro, sí, así súper limitado. Y bueno, pues en esta área nos encontramos con uno de los pioneros en todo esto, que es Miguel Ángel Acosta. Él hacía animación cuadro por cuadro, o sea, él literalmente lo dibujaba. Era de que... Se agarraba un cuadrito, dibujo y el siguiente movimiento. No sé si llegaste a ver como inicios de películas así de que... Sí. Como los rollos. Como el rollo, ajá, el rollo que se veía así como los fotogramas. Ándale, pero los fotogramas. O sea, dibujado. Dibujado, a mano, o sea, cada uno. Imagínate la pasión que él sentía por todo esto de la animación, de querer generar una imagen en movimiento, o sea, de que, ok, quizá él de que yo dibujo, pero quiero que mis dibujos cuenten esta historia, que la gente pueda ver cómo cuento una historia a través de mis dibujos y cómo se mueven. O sea, se me hace muy increíble cómo empieza todo esto. Y para mí que representa mucho talento, o sea, para empezar la paciencia que tenía este hombre para dibujar cuadro por cuadro, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa y muchas veces se repite el dibujo y nada más le mueves tantito de que una extremidad o la cara. Sí. Y luego el amor, ¿no? que le tenía a esto y lo que transmitía con esto. Sí, o sea, y el llegar a más personas y que lo vieran y como, o sea, aparte, pues, iniciar y con un campo así literalmente solo de que, campo abierto. Y también como esa incertidumbre siento, porque muchas veces lo desconocido da mucho miedo. Sí, claro. Y no sabemos bien si fue tan bien recibido o no, porque para que iniciaras, o sea, que el boom fuera, pues, 15 años después, 20 años después, está, pues, raro, ¿sabes? Sí. Bueno, y también tenemos que el primer largometraje animado aquí en México fue en 1974. Ok, ya por ahí de 50 años, 51 años más o menos. Justo, sí tardó un poquito en hacerse un largometraje después de que comenzaban los inicios de la animación aquí en México. Entonces, como primero tenemos Los Tres Reyes Magos, la cual fue dirigida por Fernando Ruiz. Y pues esta es la primera película animada mexicana que fue presentada en cines. O sea, está muy padre. Fíjate, yo no sabía esto y ahorita investigando pues se me hizo muy cool como ni siquiera somos conscientes, ¿no? De todo lo que hay detrás de toda la historia. De toda la historia detrás. O sea, ¿cómo damos por sentado estos hechos de que no, la animación es algo que siempre ha estado ahí? Pero pues que realmente no. O sea, y sí, ahora está muy presente, no solo en México, sino pues en todo el mundo.
Pero es muy importante, o sea, como consumimos mucha animación también extranjera aquí en México, Sí. reconocer el trabajo que se ha hecho aquí, lo importante que ha sido y las generaciones que ha marcado. Totalmente, y pues sí, como dices, reconocer y sentirnos orgullosos de esta Claro. historia, de lo nuestro. Y también como mencionabas, muchas veces asumimos que la animación siempre ha estado ahí porque somos de una generación que cuando nacimos la animación ya estaba ahí. Ujú. Entonces muchas veces se nos olvida que quizá unos 20 años antes que hubiéramos nacido, la animación no hubiera estado ahí tal cual, Ujú. ¿sabes? O al menos tan presente Tan como lo está ahora. presente. Claro que Ajá, sí. claro, tan presente así como lo está ahora. Para este primer cortometraje que les comentaba, o sea, de verdad usaron técnicas tradicionales, como pues, lo es el dibujo a mano. Y Ujú. esto fue un gran esfuerzo, o sea, demasiado esfuerzo independiente, pero en sí no tuvo éxito comercial. O sea, también es como los comienzos no siempre se Sí, tienen el éxito que se no desea. muchas veces se tiene ese boom que pues sí, puede llegar, pero son casos muy aislados. Es Sí, totalmente anecdótico el que por primera vez hagas un largometraje o un producto audiovisual de esa magnitud y de una calidad, pues como para un largometraje, y que claro. den el salto, o sea, o que tengan ese impacto en la sociedad, que pues sí, o sea, es totalmente anecdótico, o sea, es algo que muy rara vez llega a pasar, o bueno, más bien en ese Sí, entonces, hace 50 años que estamos hablando de esto. Actualmente, pues sí es mucho más fácil con toda la digitalización. sí, la inmediatez en la que Ajá. vivimos. Sí, que pues bueno, como tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, y bueno, entre esas cosas buenas está el reconocimiento que le podemos dar a estos tipos de trabajos, a estas producciones. Claro. Ajá. Y pues ya que podemos reconocer el trabajo de esas personas que llevan haciendo animación más de 50 o casi los 100 años. Demasiado, ¿no? Y luego, o sea, si bien no fue bien, o sea, no fue tan bien recibida en su momento y no tuvo el éxito que se hubiera deseado, ahorita es como inició, o sea, fue Ujú. el primer largometraje animado de México. Entonces esto marca demasiado, pues, el nacimiento en Sí, general de la industria acá cinematográfica, pero en la animación. claro. Entonces es un paso muy grande, o sea, de Ajá. verdad es algo muy increíble. Siento que aún en la actualidad nos hace falta mucho avanzar a lo mejor en este ámbito de animación. Sin Podría ser, podría ser. embargo, lo que se ha logrado es demasiado. Ujú. Y Sí, sí, no sí, está discusión que los productos que se han generado, al menos a partir de este siglo, del 2000, han sido productos de muy buena calidad que sí han tenido un gran impacto en la sociedad, que pues bueno, es a lo que vamos ahora. Actualmente hay muchos estudios de animación en todo el país, sí, pero hay como principalmente dos que son como los más grandes, ¿no? Los grandotes, los los fuertes, representativos. ajá, los Sí, representantes de la industria de la animación aquí en México. Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos mencionando a Anima Studio? claro que sí. ¿Conoces Anima Studio? Claro que lo conozco. De verdad que han hecho las películas que yo considero así que marcaron mi infancia. O sea, que yo digo, Claro. "Ujú, Ujú. me marcó". Sí, también me ha marcado a mí y a miles, probablemente cientos de miles Sí, de mexicanos, principalmente de personas de nuestra generación. claro, Ajá. sí. Que pues bueno, para empezar a contarles un poquito de Anima Studios y darles un poquito de contexto de lo que ellos producen o han producido. Ellos produjeron El Chavo Animado, esta serie que se estrenó por allá del lejano, muy entre comillas, ¿verdad? 2006, que pues su primera emisión fue el 26 de octubre de ese mismo año y su última emisión fue el 6 de junio de 2014, teniendo Ok. así 8 años de transmisión y un total de 7 temporadas. Pues bueno, esta serie pues yo me atrevería a decir que un clásico de la animación actualmente aquí en México. Claro, Ajá, sí, sí, porque el sí. impacto social, como mencionó aquí mi compañera, es notorio, es totalmente, o sea, se sabe pues que esta serie ha tenido un gran impacto, no solo como de que, ay, sí, yo me acuerdo cuando la veía, que estaba chiquito, que llegaba a mi casa de la escuela, de la primaria, prendía la tele y la veía, sino que justamente en esta era de la digitalización, de la inmediatez, pues los memes. Claro, no, de verdad está en todos lados. Sigue presente y siento Ujú. que es algo como que el humor que maneja Sí. esta serie animada es como que algo que siempre va a estar, o sea, muy trascendental, Claro, digamos. sí, y justo este humor que manejaban no era totalmente infantil, ¿no? O sea, de hecho, muchas de las producciones mexicanas, al menos animadas, buscan como no solo como su target sea un público infantil, sino para toda la familia, ¿no? Que todos la puedan Sí, disfrutar.
Entonces lo puede ver tanto como el hijo, tanto como el papá, tanto como el chance hasta el abuelo. Sí, Ajá, mantiene mucho como esto de que el público puede ser de todas las edades, ajá, porque hay muchas animaciones que a lo mejor para adultos sería como de que, ay, pues eso está aburrido, ¿no? sí. Entretiene a los A los pequeños de niños, la sí. casa, pero a los más grandes ya es como, pues no quiero ver esto. Y algo que sí comparte, pues estos estudios de animación mexicana, es como mencionas, pues que sí entretiene en general a todos. Yo creo que Ujú. todavía podríamos decir que nuestra generación sigue consumiendo este tipo de contenido así Sí, de que voy a ver el Chavo, no sé, algo. sí. Sí, 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 que pues, o sea, tienen muchas veces este doble sentido. Sí, Estos chistes de humor negro también. Que sí, o sea, pueden abarcar un público mucho, mucho más grande. Y que pues a día de hoy sigue teniendo impacto. Ujú. claro, no, de verdad, es que es demasiado, está muy cool, me emociona mucho todo esto. Y siento que también, bueno, en los 2000 fue cuando nacen este Ujú. anime, más o menos 2000, Sí, 2002, sí, ajá, por ahí, por ahí a los está, inicios de los de los 2000. 2000. Y es cuando o sea, la animación renace en México, porque Ujú, hubo una temporada en donde fue como un pico y después del largometraje, ujú. que el primer largometraje fue como que ese fracaso y ya no se volvió a intentar nada como tan grande hasta ya que nacen estos estudios y está muy interesante cómo son tan representativos porque Claro. incluso han trabajado con empresas del extranjero, o Sí, sea, sí, sí, sí. tienen varias series Ujú, que yo ni siquiera sabía que eran mexicanas, o sea, hasta que ujú. estábamos como investigando un poquito más sobre el Sí, tema, me di cuenta de que no manches, o sea, esto que veía pues en este otro lugar de que pensaba que era extranjero, ajá, y es mexicano y resultó ser está muy mexicano. cool, o sea, está muy Sí. impresionante. O muchas veces también que no es como tal un producto, pero que tienen participación en grandes series o grandes producciones extranjeras. Claro, Ajá. sí, Que sí, eso pues sí. sí se ha reflejado mucho y pues claro, ha dejado huella en lo que es la industria. Sí, claro. Siento que nuestro país es muy representativo, que se exporta mucho el Sí, talento. Es sí, sí, más sí. de, si hay talento, no se queda aquí en lo local, sino que intenta salirse y eso, o sea, me parece algo triste que no se pueda explotar todo este talento dentro de tu país Sí, es y cierto. que para tener un mejor posicionamiento tengas que salir de él, me parece algo triste, pero es una realidad que vivimos aquí en Sí, México. es una realidad y pues muchas veces uno tiene que velar por sus intereses también, o sea, todos Claro, comemos, todos, y estos pues nos referimos más bien como actores de doblaje, me atrevería a decir, sí, que pues lamentablemente aquí al menos en México se sabe que es mal pagada esta sí, profesión, sí, sí, pero pues sí. bueno, se hace lo que se puede. Pero bueno, vamos a regresar a lo Sí, que es, claro. a lo que es Anima Studios. Y mira, te voy a hacer una pregunta sobre, bueno, esto tiene que ver mucho con lo que es el México, el folclore de México, la cultura Ah, mexicana, sí. de las leyendas. Las leyendas, que es una franquicia, no solo es una saga de películas, sino que ya se convirtió en toda una franquicia aquí en México. Las leyendas, pues actualmente es una saga de 7 películas que está en producción una octava, Ok, por ahí vi el dato. no Bueno, sabía. eso Spoiler. es un dato, es un spoiler, un dato muy interesante. Ok. Y pues bueno, entre estas se encuentran, por ejemplo, la leyenda del Charro Negro, la leyenda de La Llorona. La última, su última producción, su último largometraje, que fue la leyenda de los Chaneques. Y por último, pero no menos importante, su primer largometraje, que pues vendría siendo la leyenda de la Nahuala. Oye, fíjate que es un tema muy interesante y justo estuve viendo que la leyenda de la Nahuala fue como, o sea, por ser su primer largometraje, también fue un hit, o sea, de que, bueno, Ujú. les fue muy bien. Ajá. Y pues es importante mencionar también como desde la leyenda de la Nahuala, el cine en la animación aquí en México solo ha ido incrementando demasiado. Ujú. Y también tenemos, o sea, a la mano de la leyenda de la Nahuala tenemos el otro estudio, Sí, que el es, otro titán ajá, de el la otro animación titán, aquí en México. que es Huevo Cartoon. Sí, Creo que todos hemos escuchado hablar de él. creo Es que de sí. que una película de huevos, en 2006 también salió. Fue como, estuvo muy de la mano. Ujú. Y te digo, fue el renacimiento de la animación aquí en México. O sea, fue como que ya salió a flote y sí pegó. Vamos a seguir en esto y hay que seguirle, hay que Hay que darle más. seguir. Oye, pero ¿de dónde salió esto de Huevo Cartoon? Ok, mira, qué bueno que me lo preguntas. Pues es un estudio de animación mexicano, como ya sabemos. Ok. Pero este fue fundado en el 2001, conocido por sus animaciones para adultos y pues sus películas de huevos. Sí, sí, Es sí, lo que sí. más lo caracteriza. Bueno, su trabajo es mucho por el humor.
O sea, viene mucho del humor y como muchos aspectos culturales y sociales pues de México. Sí. Y va más como hacia públicos más adultos. Si bien no tienen solo... O sea, como mencionábamos, es que la animación mexicana, el humor es mucho para todo el público. O sea... Sí, su objetivo no es solamente como que entretener a los más pequeños de la casa, ¿no? A los niños, sino que tienen muchas veces este doble sentido, este humor negro. Esto lo convierte en un producto que pues fácilmente lo puede ver cualquiera. O sea, y que todos pueden disfrutar. No, sí. Y luego también, pues, cómo se fue convirtiendo también en una saga, ¿sabes? O sea, como lo mencionabas anteriormente, en anime, pues tenemos esta parte de la saga... De las leyendas. Que, bueno, más que una saga, como mencioné hace rato, ya es también toda una franquicia. Una franquicia, o sea, totalmente. Y acá en Huevo Cartón nos encontramos con la película de huevos, o sea, como todo esto desde que está el huevito y luego como va eclosionando, ¿sabes? Sí. No sé, todo. Pues bueno, es una película de hace casi 20 años, o sea, pues les vamos a decir, ¿no? Que al final, pues sí, o sea, es un huevo y al final es un pollito. Sí, y hasta ahorita está otra, que es la más nueva, la última es El viaje de Confi. O sea, yo no sabía de eso. O sea, ¿eso es nuevo? El viaje de Confi era el huevito relleno de confeti. Ajá, ese mero. Y no sé, o sea, está muy interesante, sinceramente, es como... Wow. Órale, justo, órale. Sí. Y no sé, o sea, en general ha sido... Sí. Me gustaría como rescatar la trayectoria que lleva Huevo Cartoon. Porque si bien comenzaron en lo que vendría siendo el internet de antaño, ¿no? Como una serie web de pequeños sketches, de videos cortos de 5 o 6 minutos o hasta menos. Meramente comedia generalmente para adultos. Ahí en esos entonces sí eran como más para adultos. Y cómo se fueron convirtiendo de ser una página web a ser una casa productora que hace películas a día de hoy. De verdad es mucha admiración como su pasión por crear algo así de que chiquito y como mencionas viene de estas animaciones en cortitas así de que para la web se convierte en los largometrajes, o sea, es demasiado como increíble lo pasionales que podemos llegar a ser aquí en México. Sí, definitivamente. Y pues no solo en México, pero me satisface mucho como poder contar que esto existe aquí en México, que son personas mexicanas en México, porque da mucho gusto que haya personas mexicanas en el extranjero, es muy representativo también, pero me gusta mucho cuando hay alguna persona triunfando aquí en México, mexicana, y que sigue aquí como con ese sentimiento de que, ok, con esas ganas. Con esas ganas de seguir creciendo aquí en México. Y más porque, pues, lo hemos mencionado, es muy difícil crecer aquí. Y no sé, o sea, es muy representativo y muy inspirador también para todas esas personas que nos interesa empezar a crear. Sí, y todos estos productos, ¿no? Que reflejan mucho lo que es la cultura aquí en México, el humor que es en México, la sociedad. Todo esto que, o sea, sí es en animación, puede ser no tan impactante como verlo en una película en live action, así con sus cámaras, o sea, una producción súper, bueno, pues casi multimillonaria, ¿no? Pero el hecho de que sea animado, siento que le da cierta vida, que le da cierto carisma. Sí. Que hace que, o sea, no nos sigan viendo a nosotros los mexicanos como una caricatura. O sea, sé que suena un poco contradictorio, pero el típico estereotipo de que no, pues van en burro, de que todos usan sombreros, son bigotones, y que estos productos salgan a la luz y se internacionalicen y se vean en todo el mundo, da como visibilidad de que en México también se hacen cosas muy, muy padres. Claro, no, sí, de verdad que sí, y mucho esta parte de que, por ejemplo, está en toda América Latina, ¿sabes? Conocen esas películas, no solo aquí en México. Sí, y como lo mencionamos al principio, el Chavo animado, o sea, que el Chavo animado. Bueno, para empezar, el Chavo, como si solo el Chavo, el clásico, el original, pues fue un boom en todo el mundo. Claro, sí, no, de verdad, es como la manera en que manejan el humor y cómo lo reflejan, o sea, cómo se ve proyectado en las pantallas, y se me hace algo, o sea, está muy genial, de verdad, me gusta mucho. Y personalmente yo creo que a todos los mexicanos nos hace sentir muy orgullosos de que estos productos nos representen de cierto modo y que se internacionalicen. Sí, de verdad que sí. Y pues también como mencionabas, o sea, dejar esa huella como de México, de que aquí estamos y existe y también hacemos cosas, también creamos, también
tenemos estas mentes pasionales, mentes creativas y con ganas de innovar y de hacer también y mover. Entonces, no sé, es muy representativo, viene de un lugar donde fue muy difícil salir la animación, viene de muchas dificultades y siento que también eso merece mucha la admiración de que, viene de algo difícil y aún así ve dónde estamos, o sea, de verdad el avance que ha tenido. Importante también rescatar que aquí en México cuando se hizo el boom en la animación fue a la mano de la digitalización. O sea, antes de eso teníamos como muy poquita representación, dado a lo difícil que era, o sea, de dibujar fotograma por fotograma. O sea, sí está muy difícil. Y como ahora nos encontramos con esta parte de que con la digitalización, podemos ver así de que fue el boom, fue el wow, y sí, o sea... Sí, o sea, obviamente esto marca un antes y un después en lo que en la industria, o sea, no solo en México, pero sí dio el boom aquí en México. Sí, no solo en México, pero sí dándole que, por ejemplo, en países de que, como lo es Estados Unidos, en Europa, ya estaba la animación un poquito más posicionada en sus años de que los 50s. Sí, se sabe que en Estados Unidos con la empresa, la del ratoncito, ¿no? Tienen casi 100 años haciendo contenido de muy buena calidad. Sí, claro, o sea, y es contenido que ha sido muy, pues, importante. Y también como vemos también en la animación para infantil, ¿sabes? O sea, encontramos series que sí son dirigidos meramente para públicos infantiles, no solo para adultos, porque siento que nos hemos enfocado mucho en este programa de que la animación aquí en México es solo para adultos. Y no es así, o sea, siento que hay un gran campo en donde sí representan la cultura mexicana como para personas adultas en general, para todos, pero pues que sí se puede ver en cualquier edad. Que abarca a todos los públicos. Sí, pero también hay otras que solo intentan abarcar como a los pequeñines de la casa, ¿sabes? Así, el público infantil. Y también eso está muy cool. ¿Como cuál me podrías decir que es como objetivamente para niños? Está la de Chloe Cooking. No sé si has escuchado de esta animación. La verdad es que casi no. Bueno, pues yo tengo una hermanita menor y la verdad es que como que en esa generación, en ese tiempo de que fue, no sé, en 2017 por ahí, siento que fue el boom. No tengo el dato exacto, la verdad, no te lo sabría decir, pero es muy dirigido hacia infancias. O sea, incluso siento que no tienen tantas conversaciones. Es como una parte de animación incluso muda que lo deja mucho como... a la interpretación. En la interpretación, como este monito azul, ¿sabes? Sí, ya sé cuál. Esto nos da como también cierta identidad de que no solo hacemos productos chistosos o sí de doble sentido, sino que también podemos hacer esos. Sí, no. Y pues cosas muy, muy padres y que dejan mucho al crecimiento, o sea, desde los niños y al buscar más, ¿sabes? Y desde cosas muy respetuosas. Sí, lo importante, ¿sí? ¿No? O sea, lo importante de la educación se sabe, o sea, los niños tienen que recibir esa educación. No, o sea, no me imagino a un niño, ¿no? De 4 o 3 años viendo Huevo Cartoon. Sería como, está bien, pero lo ideal sería, ¿no? Que consumiera contenido que es apto para su edad, apto para su crecimiento y su desarrollo. Totalmente, sí, y siento pues eso ya hay que hacer una audiencia pues activa y saber qué es lo bueno para qué etapas de consumir y qué no. Sí. Y sí, totalmente. Sí, pues por eso existen los famosos que crean, ¿no? O sea, como que dividen como las clasificaciones. Claro. Clasificaciones. Sí, claro, y pues en sí yo creo que con todo esto podemos recordar y rescatar que hoy en día en México pues ya tenemos la animación para cine, televisión, streaming y en general en videojuegos, o sea, en muchísimas cosas, y que hay demasiado talento que trabaja para productoras extranjeras como para productoras aquí dentro del país. O sea, podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, la verdad. Pero pues bueno, como ya lo saben, nuestro tiempo es limitado. Les agradezco mucho por escuchar este programa. Nosotros fuimos Carla Sierra y Sebastián Olea. Esto fue Pulso Watch.